Computer. Ok. Si no me equivoco, la última vez que nos vimos, yo llegué a discutir por encima con ustedes varias cosas, pero entre ellas, bueno, déjame ver, estoy repasando. Sí, ya yo repasé con ustedes una especie de breve perfil biobibliográfico sobre Gramsci, algo de su biografía, hablé brevemente sobre la historia editorial de su obra y entonces llegué a comentar sobre dos textos de Marx o tres que son breves, pero que Gramsci interpretó y sobreinterpretó muchas veces de una manera bien ingeniosa y bien creativa. Y me refería a la tesis o a la glosa sobre Feuerbach de Carlos Marx de 1940, del 1844 y al prólogo del 1859 de la contribución a la crítica de la economía política. Y con eso hablamos de la dialéctica, la complejidad social, hablamos de la importancia de la concepción de la sociedad, perdón, o de la realidad como una realidad transindividual, la concepción de la sociedad como un complejo sobredeterminado de múltiples esferas que se determinan y contradeterminan unas a las otras, la esfera política, económica, cultural y demás. Criticamos el determinismo económico que algunos leen en esa lectura de Marx del prólogo del 59 a la contribución a la crítica de la economía política. Y si no me equivoco, llegamos hasta ahí en ese momento. Yo lo que quiero hacer hoy es, como poco, y recuerden que no hay prisa. Y cuando digo que no hay prisa, es porque como esto no está circunscrito a ninguna institución formal que no sea a mi entidad sin fines de lucro, el Centro para Estudiar la Democracia, la pauta la determinamos nosotros. O sea, no, para hablar en hegeliano, no tenemos por qué meterle prisa al trabajo del concepto. O sea, esto todo el tiempo, que todo el tiempo. En la medida en que ustedes tengan la paciencia de soportarme o yo tener la paciencia de compartir con ustedes, ¿verdad? Este, entonces, pues nada, nosotros, si no me equivoco, digamos que cubrimos esas lecturas básicas de Marx que fueron de mucha influencia para Gramsci y que Gramsci interpretó muy a su manera. Ok, ¿qué yo quiero hacer hoy? Repasar por encima eh, algunas lecturas del joven Gramsci para que vayamos viendo cómo Gramsci va, digamos, madurando su perspectiva teórica y práctica política y luego empezar a ver y luego empezar a dar una introducción propiamente a su escritura en la cárcel, ¿verdad? Porque o sea, en mi mente, ¿verdad? Lo más apremiante de este seminario es la obra teórico-política y ética que emana de la escritura de Gramsci y los cuadernos de la cárcel. Y a eso nos vamos encaminando. Ok. Eh, yo sugerí varias lecturas. Yo voy a citar algunos pasajes para luego comentar. Yo sugerí la lectura de por lo menos La Revolución contra el Capital del 1917, la lectura Nuestro Marx y, y la lectura El Consejo de Fábrica. Ahora bien, okay. Cuando uno se acerca a la lectura de La Revolución contra el Capital, voy a buscarla aquí. Yo se las envié
en PDF, se las compartí en Facebook. Y si alguien no pudo accederla, pues igual se la mando por correo electrónico, escaneada. Esa lectura, aquí está, es bien famosa, ¿no? Y yo creo que es más famosa por el título que por el contenido, porque a la gente le encanta citar cosas sin leerlas realmente. Pero bueno, la lectura, escrita originalmente y publicada en el 1918, Gramsci, eh, perdón, okay, sí, okay. Gramsci, en esta lectura, ¿verdad? O sea, está un poco reaccionando a lo que es una especie de lugar común en el momento. Digamos lo siguiente. Hay dos asuntos aquí presentes, uno de los cuales no me interesa conversar sobre ellos ahora, discutir sobre ellos ahora, y otro sí. Hay un asunto que tiene que ver con cuál es la perspectiva de Gramsci filosófica, epistemológica, sobre la realidad. Esa perspectiva no me interesa. Me interesa más bien cómo afecta la lectura de Gramsci su perspectiva política y práctica. ¿A qué me refiero? Miren, en el socialismo italiano de finales del siglo XIX y hasta entrado la segunda, tercera década del siglo XX, el socialismo italiano estaba dominado en términos institucionales por una perspectiva filosóficamente determinista, positivista, economicista, cuya clave la daba la influencia del Partido Comunista, no se llamaba comunista en esa época los partidos comunistas se llamaban partidos socialdemócratas, ¿no? Pero serían comunistas eventualmente, pero estaban dominadas por la influencia del Partido Socialdemócrata Alemán, bajo la dirección de Karl Kautsky. ¿Qué sucede? Esa perspectiva positivista, cientificista, economicista, que promovía y que suscribía el Partido Socialdemócrata Alemán, más allá de sus efectos prácticos en términos de cognitivos y epistemológicos, en términos de conocer la realidad, en términos prácticos, lo que llevaban era a asumir una perspectiva de pasividad, porque supuestamente el socialismo era una cosa que se iba a dar eventualmente, dadas las dinámicas internas y la lógica interna del capitalismo mismo. Y era una cuestión de un poco sentarse a esperar que las contradicciones dentro del capitalismo se maduraran al punto de que surgiera la posibilidad de la revolución. Dentro de ese contexto, Gramsci, o el joven Gramsci, la influencia que tiene de la filosofía idealista, no tanto hegeliana, porque él menciona a Hegel, pero realmente Gramsci no lee a Hegel hasta de viejo. Pasada por el hegeliano más famoso de Italia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es Benedetto Croce. El idealismo tiene una influencia en Gramsci que, si bien es desacertado en términos de cómo interpretar la realidad, ese idealismo hace que en términos políticos prácticos Gramsci rechace esa posición determinista, economicista, fatalista, determinada por la socialdemocracia alemana. De ahí, digamos, un Gramsci mucho más voluntarista, mucho más abierto a la posibilidad de la agencia humana, ¿no? De la creatividad humana. Por ejemplo, y un poco por eso es que Gramsci, cuando escribe entonces, de verdad, en el 1917,
ocurren dos revoluciones en Rusia. La de febrero del 17, en donde una coalición de fuerzas burguesas, pequeño burguesas, proletarias y campesinas derrocan el gobierno zarista e instauran un gobierno, digamos, de consenso parlamentario y demás. Y luego la gran revolución rusa propiamente de octubre de 1917, en donde las fuerzas de los bolcheviques o los maximalistas pues se hacen del poder del Estado. Y Gramsci, en el artículo de la Revolución contra el Capital, el énfasis está precisamente en que esa revolución que hacía, esa revolución rusa, según el Gramsci del 2018, supuestamente contradecía esa interpretación economicista de los alemanes, que a su vez, pues, Gramsci, digamos, pues que, qué sé yo, de manera pintoresca, le atribuye al mismo Marx. Es decir, Gramsci dice en ese artículo, el capital, en el sentido del volumen 1 del Capital de Marx, ¿verdad? Publicado en 1865, el Capital, volumen 1 de Marx, dice Gramsci, era en Rusia un libro más de la burguesía que de los proletarios. ¿Por qué? Porque según la interpretación dominante de Marx, Marx planteaba que el socialismo solamente era posible si se desarrollaba plenamente el capitalismo como modo de producción. Y luego de que el capitalismo se desarrollara plenamente como modo de producción, de sus contradicciones plenamente desarrolladas, podría surgir el socialismo. Eso es hay que hacer un paréntesis, eso es una media verdad. Ok. El jueves pasado, yo estaba presentando el libro de un amigo historiador, Mario Cancel, y comenté al respecto. Siempre ha habido un gran debate, y yo lo comentaba en la segunda sesión del seminario, siempre ha habido un gran debate de cuán determinista en términos económicos era Marx. Y vamos, Marx es un infante terrible del siglo XIX. El siglo XIX es el gran siglo de la biología, es el siglo de Darwin, es el siglo del origen de la sociología, de la antropología, y tanto en la sociología como en la antropología, todas esas perspectivas originarias estuvieron matizadas y planteaban concepciones etapistas de la historia. Por ejemplo, cuando uno va a Augusto Comte, uno de los llamados padres de la sociología, pues él planteaba que la sociedad se llevaba en los pasados por tres etapas de desarrollo: el salvajismo, la barbarie y la civilización. De igual manera, eventualmente, Edward Bernard Tyler, en su Primitive Culture, ¿verdad? Uno de los padres de la antropología, planteaba que también todas las culturas humanas pasaban por las mismas tres etapas de desarrollo. De la misma manera Karl Kraus, de la misma manera Louis Morgan, de la misma manera un montón de pensadores importantes en el siglo XIX. Marx estuvo marcado o influenciado por esa perspectiva. Sus textos en donde es más lúcido y no se deja quedar atrapado dentro de esa perspectiva, pues es porque vemos a Marx tratando de liberarse de todo tipo de idealismo y de materialismo en sentido clásico, y tratando de ser bien historicista. ¿Qué sucede? El Marx que la mayoría de las personas leen es el Marx que se circunscribe al Manifiesto Comunista. ¿Ah? El Manifiesto Comunista, redactado en el 1847, primera vez publicado en el 1848,
Es un texto en donde Marx prácticamente plantea que solamente con el desarrollo pleno del capitalismo es posible pensar la creación del socialismo. Es decir, para usar un poco conceptos marxistas clásicos, o sea, solamente con el desarrollo pleno de las fuerzas productivas dentro del contexto del capitalismo como modo de producción es que pudieran quedar sin sentido las relaciones de producción capitalistas que estimularon en su primer momento el desarrollo de esas mismas fuerzas productivas, pero que luego su desarrollo dejaron sin sentido su estímulo, esas relaciones de producción. Para decirlo de una manera mucho más llana, un poco la lectura etapista de Marx sería que sin capitalismo, sin desarrollo pleno del capitalismo, no hay socialismo. Y sobre eso han habido un montón de debates, sobre eso han habido un montón de artículos publicados, libros y demás. Ese planteamiento de que sin el desarrollo del capitalismo pleno es impensable el socialismo, porque entre otras cosas, vamos, o sea, esto es importante decirlo, para Marx, el comunismo se defina o se caracterice como sea, implica, entre otras cosas, la redistribución de la riqueza. ¿Qué sucede? Que para que haya redistribución de riqueza, ¿qué hace falta? Riqueza. O sea, para Marx el comunismo nunca fue pensado como una cuestión de la redistribución de la pobreza, de que todo el mundo fuera igual, pero la inmundicia, sin tener abatos suficientes para sostenerse y reproducirse. Y Marx un poco hacía acopio de la importancia, y esto es un dato histórico, o sea, el capitalismo logra en siglo y medio la producción de riqueza material que no se había logrado por sistemas económicos previos por los últimos 2 milenios. El capitalismo lo logra como en 2 siglos. Y un poco, ¿qué está pensando Marx? Que con el desarrollo pleno del capitalismo es que tú puedes lograr verdaderamente una redistribución de manera tal que todo el mundo pudiera tener suficiente, no solo para abastecerse y reproducirse, sino para tener tiempo de ocio para desempeñarse libremente como quieran. Okay. Los, los marxistas o simpatizantes de Marx, particularmente de Rusia, esto en el siglo XIX, empiezan a cuestionar a Marx. Porque un poco dicen, mira, nosotros simpatizamos contigo, creemos en una sociedad en donde donde se extingan o podamos abolir las clases sociales, donde todos podamos materialmente ser iguales y todos igualmente libres para desempeñarnos como queramos, pero según la lectura dominante de algunos de tus textos principales, es decir, digamos, según el ABC del marxismo dominante, habría que nosotros, los, los explotados en Rusia, tendríamos que aliarnos a la burguesía para ayudarla a ella a hacer su revolución, lograr que la complete, para luego pensar en la posibilidad de entonces nosotros hacer la revolución contra ellos. O sea, es un poco aliarnos contra nuestros enemigos de clase, por una cuestión de lógica histórica. Eso queda, ¿verdad? Para el récord. Ustedes, ¿verdad? Pueden buscar después en Google y en marxist.org los documentos. Eso se ve en el 8º o 9º prólogo ruso a la edición de Manifiesto Comunista. Eso se ve en el intercambio de cartas de Carlos Marx
con la camarada rusa Vera Zasulich. Eso se ve en varios documentos y textos. Pero es telling, es significativo la respuesta que le da Marx en el prólogo a la edición rusa del Manifiesto Comunista a esa crítica. Y la voy a buscar porque vale la pena que se lea. Ok, chequense esto. Prefacio a la edición rusa del 82. Ok. Ante la crítica o pregunta que se le hace a Marx de que si es posible o no pasar como estaba la Rusia del siglo XIX, brincar directamente de un sistema semifeudal, protoburgués, protocapitalista, directamente al socialismo, Marx dice lo siguiente. Ok. Dice Marx, este es en el prólogo a la edición rusa del Manifiesto Comunista del 1882. Dice así. El Manifiesto Comunista tenía como misión proclamar la inevitable y próxima desaparición de la moderna propiedad burguesa. Pero en Rusia, frente al fraude capitalista en rápido crecimiento y a una propiedad territorial burguesa en incipiente desarrollo, encontramos más de la mitad del suelo como propiedad común de los campesinos. La cuestión es, pues, ¿puede la opchina rusa, aun siendo una forma ya muy corrompida de la primitiva propiedad común de la tierra, pasar directamente a la forma superior de la propiedad común comunista? O bien, por el contrario, tiene que recorrer el mismo proceso de disolución que constituye el desarrollo del histórico, o bien, por el contrario, tiene que recorrer el mismo proceso de disolución que constituye el desarrollo histórico del oeste. Es decir, o sea, en otras palabras, tiene que pasar Rusia por el desarrollo pleno del capitalismo para que pueda pensarse en la revolución comunista o socialista. Y dice Marx, la única respuesta hoy posible a esta cuestión es la siguiente, dos puntos. Si la revolución rusa se convierte en la señal de una revolución proletaria en el oeste, de forma que ambas se complementen, entonces puede la actual propiedad común rusa de la tierra servir como punto de arranque de un desarrollo comunista. En otras palabras, y esto es en 1882. Marx muere un par de años después. O sea, esto, en palabras mucho más simplonas y más llanas, ¿qué está diciendo Marx? Sí, en Rusia se puede brincar, o sea, pues se puede pasar del feudalismo al socialismo, siempre y cuando la revolución socialista en Rusia se dé de la mano de la revolución socialista en los países más avanzados de Occidente. En otras palabras, ¿qué está diciendo Marx? Está insistiendo en el etapismo, porque es una gran suposición. O sea, está insistiendo en que no, es que tiene que pasar por ese proceso. O sea, y un poco pues para conectarlo con Gramsci, o sea, por eso es que Gramsci dice en la Revolución contra el Capital de Marx, la Revolución contra el Capital del 18, Gramsci dice, y cito el segundo párrafo, la revolución de los bolcheviques está más hecha de ideología que de hechos. Por eso, en el fondo, importa poco saber más de lo que sabemos ahora.
es la revolución contra el capital de Carlos Marx. El Capital de Marx era en Rusia el libro de los burgueses más que el de los proletarios. Y por ahí sigue. Entonces, hay algunos, o sea, hay gente, y yo me incluyo, hay personas que leen ese artículo como un Gramsci que peca demasiado de idealismo, que está influenciado por el voluntarismo, que está, ¿verdad?, sobrellevado por los acontecimientos en Rusia, sobre los cuales poco se conocen en ese momento, porque los medios de información no son ni cercanos a como son ahora. Pero a lo que voy es que si algo Gramsci tiene claro, de alguna manera, es que lo que estaba aconteciendo en Rusia, en la práctica, política, práctica, contradecía los cánones históricos fundamentales y mainstream principales dominantes del marxismo clásico. O sea, porque, ¿verdad? Esto no es una clase de, esto no es un seminario de marxismo en general, pero uno de los grandes, o sea, entre la gente más crítica y más odiosa en contra de la revolución rusa, no tan irónicamente por todo lo que he dicho hasta el momento, fueron los comunistas alemanes. O sea, por eso es que Lenin le dedica tantas páginas a criticar a Karl Kautsky y al liderato del Partido Socialdemócrata Alemán. Porque para Kautsky era un sinsentido de que en Rusia se llevara a cabo una revolución socialista cuando no un país que ni tan siquiera había sido capitalista. Y un poco Gramsci está, o sea, yo lo que quiero demostrar con esto es que el joven Gramsci, aunque está atrapado todavía o influenciado todavía por perspectivas idealistas, en el ¿a qué me refiero con perspectivas idealistas? Todavía está influenciado por el hecho de que piensa que la voluntad de los seres humanos puede en abstracto sobreponerse a las condiciones materiales de existencia o al contexto. Y si bien eso es cierto, en este contexto sirve para, uno, Gramsci ser desde bien temprano un pensador marxista heterodoxo que rompe con los dictámenes principales dictados por la socialdemocracia alemana, dictados por el economicismo marxista más burdo, y enfatiza la importancia de lo que Marx llamaba, ¿verdad?, usando la palabra griega antigua, la praxis, la práctica. Así por el estilo, déjenme, perdóname. Ok, perdóname. Ok. En el texto que les sugerí que leyeran después de la Revolución contra el Capital, es que nuestro Marx, Gramsci dice lo siguiente, y cito, desde el mismo principio, dice, somos marxistas, existen marxistas, tú sola, estupidez, eres eterna. Esa cuestión resucitará probablemente estos días, con ocasión del centenario y consumirá ríos de tinta y de estulticia. La vana cháchara y el bizantinismo son herencias inmarcesibles de los hombres. Marx no ha escrito un credillo,
no es un Mesías que hubiera dejado una ristra de parábolas cargadas de imperativos categóricos, de normas indiscutibles, absolutas, fuera de las categorías del tiempo y el espacio. Su único imperativo categórico, su única norma es, y cita ahí el final del manifiesto comunista, proletarios de todo el mundo unidos. Por tanto, la discriminación entre marxistas y no marxistas tendrá que consistir en el deber de la organización y de la propaganda, en el deber de organizarse y asociarse, demasiado y demasiado poco. ¿Quién no sería marxista? O sea, para ser justo, y el problema es que por no escribir el volumen que tengo a la mano, no tengo las citas que había apuntado, que quería leer, pero Gramsci literalmente, explícitamente, está equivocado cuando en esos dos escritos tempranos que yo les asigné, dice que la obra de Marx, eh, los verdaderos herederos son Benedetto Croce y las mejores tradiciones del idealismo alemán e italiano. Gramsci está hablando de más. Gramsci no había en ese momento ni leído bien a Marx, ni había leído Hegel. O sea, Gramsci no tenía, o sea, Gramsci no era un académico, o sea, no era un intelectual todavía en ese momento. Sí, lo importante es que saber que esas pinceladas que venían de la influencia del idealismo le sirvieron a él para romper con posiciones fatalistas y acomodaticias del socialismo dominante internacional y en Italia en particular. A modo de manera bien bien resumida, ¿no? O sea, el mismo Marx termina diciendo que no es marxista, ¿verdad? Es un poco lo que estaba yo leyendo ahora de la cita de Gramsci en el texto temprano de nuestro Marx. Cuando Marx dice que no es marxista, ¿qué quiere decir? Bueno, que lo que él planteaba como algo vivo, un cuerpo teórico vivo, se había convertido en una especie de dogma. Y pues Marx era antidogmático, ¿verdad? Y de hecho, nieto de un rabino de influencia judía y todo lo demás, pero el punto es que Marx estaba diciendo que su obra no debía estar destinada a ser una especie de dogma inmutable que la gente tenía que seguir por fe. Y Gramsci muy temprano, por distintas razones, pues supo reconocer eso. Razón también por lo cual desde muy temprano empezó a tener, digamos, eh, gente que lo vea con sospecha, desde bien temprano. Comentarios hasta ahí, o preguntas hasta ahí. ¿Sigo? Sí, sí. Okay. Yo estoy. El otro texto que les asigné previo ya a comenzar propiamente la discusión de los cuadernos de la cárcel es un texto que se titula El Consejo de Fábrica. Gramsci tiene como educación varias cosas importantes. Primero, cuando pasa, ¿verdad? Cuando se muda de Cerdeña a Turín a estudiar a la universidad por un par de años nada más, tiene la experiencia de vivir, ¿verdad? De vivir una vida bien campesina a vivir en la capital industrial de Italia. En Turín, a la misma vez, no solamente conoce la vida de la militancia obrera, sindical, es también en Turín en donde pues, pasa por la experiencia
de, de la Primera Guerra Mundial, o como se le conoció en ese entonces, la Gran Guerra. El Partido Socialista Italiano tiene el mérito de ser, creo que uno de solamente dos partidos socialistas de Europa Occidental que oficialmente mantuvieron una postura de neutralidad. El resto de los partidos socialistas se dejaron llevar por la retórica patriótica y nacionalista y apoyaron a sus respectivos gobiernos en la intervención en la guerra. ¿Verdad? También fue su experiencia política y teórica fue matizada, pues, como estamos diciendo ahorita, por la Revolución Rusa, que está conectada inherentemente a la Primera Guerra Mundial, porque si no es en parte por la intensificación de las carencias en Rusia por su participación en la Primera Guerra Mundial, tal vez la Revolución Rusa no se hubiese dado, ¿verdad? Tanto, o sea, la Revolución Rusa es inexplicable en parte sin la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Y Gramsci pues, fue testigo de eso. La otra experiencia formativa importante, en términos políticos y teóricos, pero más políticos, fue la experiencia que se conoció en Italia como la del bienio rosso o el bienio rojo. Es decir, durante el 1919-1920, en el centro, pero particularmente en el norte de Italia, Italia vivió 2 años bien convulsos en donde hubo un sinnúmero de huelgas, levantamientos, apropiación de fábricas automotrices por la fuerza laboral, por espacio de semanas en algunos casos, y Gramsci participó, uno como organizador, dos como publicista y articulista, como periodista de esa actividad. O sea, a pesar de, digamos, la presencia física de Gramsci, literal, gracias a su verbo, a su retórica, a su pluma, Gramsci despuntó durante el 19 y el 1920 como un organizador y una figura de influencia en los procesos de toma de fábrica y la huelga, particularmente en Turín. Y es dentro de ese contexto que Gramsci primero, ya uno empieza a ver, por ejemplo, en ese artículo del Consejo de Fábrica, que no voy a citar ahora, pero en ese artículo ustedes pueden ver que ya Gramsci va manejando conceptos de Marx más sofisticados. O sea, ya Gramsci empieza a usar conceptos como fuerzas productivas, relaciones sociales de producción. O sea, empieza a usar conceptos más técnicos del marxismo. Y por otro lado, empieza, y esto es importante y de cara al futuro, para el seminario, quiero decir, y de cara al futuro para entender la formación de Gramsci, empieza a pensar el socialismo como un orden poliárquico, en el sentido de que el poder debería estar distribuido a través de todo el entramado social, de que no tenía por qué haber un foco intenso particular del cual emanara el poder. Y en ese artículo del Consejo de Fábrica, y no es el único, pero en ese está el artículo Democracia Obrera y otro, Gramsci que plantea la posibilidad de un Estado socialista alternativo que no se construye ya desde el gobierno o el Estado de arriba hacia abajo, sino al revés, que se articula desde los centros de las fábricas y de los comités barriales y los centros comunales hacia arriba, como una especie de entramado amplio, horizontal, con instancias representativas, pero no obstante, tratando de minimizar el impacto de la cuestión vertical. O sea, para decirlo en una sola expresión, una especie de socialismo desde abajo. Y eso es importante porque
digamos que lo que se va a cristalizar eventualmente, ¿verdad? Esto no es en tiempos de Gramsci, pero lo que se va a cristalizar eventualmente como dogma marxista-leninista es esta concepción del Estado, del Partido Comunista como vanguardia. Es decir, como este club de revolucionarios profesionales que son la camarilla o la intelectualidad o la vanguardia que se va a encargar de llevar a cabo, ¿verdad? El destino de o adelantar los intereses del destino de las masas. Pues Gramsci está pensando aquí de que el Estado socialista es otra cosa, es algo descentralizado, es algo participativo, obviamente reconociendo la importancia de instancias representativas, articulado. Y claro, y Gramsci no piensa que esto es él. O sea, Gramsci piensa que esto es la traducción italiana de los soviets. O sea, Gramsci piensa que esta cuestión de democracia obrera o de Estado socialista desde abajo en Italia es una especie de traducción italiana de los soviets rusos, de los comienzos después de la victoria de la Revolución Rusa. Es decir, pequeños comités de trabajadores. En el caso de Rusia eran soldados y campesinos. En el caso de Italia, pues serían campesinos, asalariados, articulados a comunidades barriales, vecinales, articulados a esto, y así por el estilo, hasta que tú montabas toda una especie de sombrilla, ¿no? Pero que se alimentaba y su energía principal surgía de abajo hacia arriba. Es importante insistir sobre ello, creo yo, porque a diferencia de lo que hace, por ejemplo, Luis Althusser con la obra de Marx, que establece como que está el joven Marx y el Marx está en maduración y el Marx maduro. Yo creo que ese Gramsci del 1919-1920 va a tener relevancia y pertinencia en el Gramsci de los cuadernos de la cárcel. Porque cuando hablemos eventualmente de ese concepto de Gramsci del comunismo, que él no le llama comunismo por cuestiones de censura, él le llamará en los cuadernos de la cárcel la sociedad regulada. Y va a plantear algo como que en esa sociedad regulada los elementos de coerción van a ser cada vez más absorbidos por elementos de consenso, de producción de consensos. Y yo creo que eso es una traducción madura en los cuadernos de lo que ya Gramsci estaba planteando en el 1920-1919, de un socialismo descentralizado, o sea, de un régimen alternativo descentralizado, poliárquico, de democracia participativa, mucho más directa, que no por ello desconocía la importancia de instancias representativas, y todo lo demás. No es casualidad que ese Gramsci del 1919 y del 1920 logra establecer amistad y alianza con anarquistas, con liberales, o sea, no liberales en el sentido económico, figuras que, 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 que apoyaban la democracia liberal, con libertarios de todo tipo, y por ahí. Déjame ver una cosa. Ok. Comentarios, preguntas. Ok, pues miren, nada. Okay. Nada, un poquito de contexto. Perdón, un poquito de historia. Eh,
ese bienio rojo termina en derrota. En una especie de acto de contubernio entre el gobierno y los patronos. Los patronos llevaron a cabo un lockout y pudieron aguantar lo suficiente hasta que los trabajadores tuvieron que sucumbir. Y fue una derrota al punto de que incluso llegó al momento, o sea, incluso no solamente consiguieron lo que pedían, sino que tuvieron una reducción salarial de lo que había sido el salario mínimo 2 años antes. O sea, que fue una derrota tremenda. Claro, a todo esto se está dando poco a poco el surgimiento de los llamados fasci di combattimento, las camarillas de combate, que eventualmente van a ser las bases de lo que será eventualmente el partido fascista. Ante digamos, el Red Scare, ante el miedo de los rojos, por la fuerza que iba cobrando el socialismo, la ultraderecha italiana empieza a acudir a fuerzas paramilitares eh, para amedrentar a la izquierda. En el 1921 se lleva a cabo más que nada simbólica, pero pues, la llamada Marcha sobre Roma de Mussolini, los fascistas. Es un contexto bien particular porque los fascistas se van haciendo de cada vez más poder, mientras que la izquierda italiana, por razones internas, está peleándose entre ella misma y termina dividiéndose. A finales de 1920, principios de 1921, hay un desprendimiento de la facción más izquierdista del Partido Socialista Italiano y fundan el Partido Comunista de Italia. Gramsci forma parte de ese grupo de gente que se desprendió y cofundó el Partido Comunista Italiano. En términos históricos es una tragedia, porque ante el advenimiento y el surgimiento del fascismo, uno hubiese querido pensar que las fuerzas de centro izquierda y de izquierda hubiesen estado unificadas para hacerle frente, pero pues la vida es así, ¿no? La historia es así. Y no fue el caso. Y eso ayudó a facilitar el embate del fascismo en Italia. El Partido Comunista Italiano comienza siendo bien ultra radical. Cuando me refiero a ultra radical, me refiero que era un partido bien sectarista y que estaba bien reacio a establecer alianzas con partidos aún de la centroizquierda más moderados. Gramsci estaba en ese partido, no simpatizaba con esa línea, pero estaba en el partido y tenía que adscribirse a esa línea porque el liderazgo del partido en ese momento no estaba bajo su dirección. Eventualmente, para el 1923-1924, Gramsci pasa a ser representante del Partido Comunista de Italia a la Tercera Internacional o a la Internacional Comunista en Rusia, en Moscú. Allí eventualmente conocerá a la que será su esposa, tendrá 2 hijos, pero en el proceso Gramsci se va a convertir poco a poco y con el respaldo de la Internacional Comunista, digamos, como en el nuevo líder del Partido Comunista. Y ya para el 1924, 1925, Gramsci se va poco a poco a convertir en el líder de facto del Partido Comunista Italiano, eventualmente en su secretario general. Ya para el 1924, 1925, 1926, ciertamente, ya el fascismo es gobierno en Italia. En el 1925,
el gobierno fascista elimina ¿cómo se llama esto? La inmunidad parlamentaria. Gramsci no logra escapar, a diferencia de otros líderes políticos, y es arrestado en el 1926. Famosamente, en el 1928, finalmente se le sentencia a 20 años, 4 meses y 5 días de prisión. En una sentencia en donde el juez famosamente dice algo así parecido en español como hay que detener de pensar a este cerebro por 20 años. Afortunadamente para la historia de la humanidad y para nosotros, ese cerebro no paró de funcionar. Eh, Más allá de su escritura epistolar, durante el 26, 27, 28, a finales del 1928 finalmente consigue permiso de las autoridades carcelarias para poder escribir en la celda. Y en el 1929 empieza a escribir en los llamados cuadernos de la cárcel. Digamos que vuelvo a abrir ya mismo para posibles comentarios o preguntas, pero pues voy a dejar cosas en el tintero, incluyendo una duda que tenía Jesús sobre la cuestión del bloque histórico, porque es que es un concepto que vamos a bregar con él. Pero digamos que de cara al martes que viene, que vuelvo a compartir con ustedes por el grupo de Facebook, voy a volver a compartir con ustedes esa primera página del primer cuaderno que escribe en febrero de 1929. Lo interesante es que él escribe una lista, si la memoria no me falla, con 16 temas de investigación. Y después que escribe eso y fecha la carta, fecha la página. Después de que escribe esos 16 temas con fecha, pasan 4 meses en volver a retomar la escritura en ese cuaderno. Sabemos por las cartas desde la cárcel porque tiene 4 meses sin escribir más nada en el cuaderno. Y es como él dice, y como dirá José Luis González en su supuesta entrevista con Arcadio Díaz Quiñones en el primer volumen de Ediciones Huracán, tenía que soltar la mano para traducir en el español. Ese soltar la mano implicó traducción del alemán al italiano, del ruso al italiano, del inglés al italiano, traducir a Marx, escribir borradores de cartas a su familia, hacer anotaciones bibliográficas en 3 cuadernos misceláneos que normalmente no son considerados como parte de los cuadernos principales de la cárcel. Luego de esos 3 o 4 meses vuelve a la carga y empieza entonces en una redacción de temas de interés que tienen que ver con política, literatura, crítica literaria, filosofía, economía política, lingüística, educación, etc. Así que nada, antes de abrir a posibles preguntas o comentarios, de cara al martes que viene, digamos que si pueden leer, no completo, pero por encima, ese primer cuaderno de la cárcel que yo les envié ya en archivo en el grupo de Facebook. Y si les hace falta o no pueden accederlo, pues me avisan, porque solo por enviar por email. Para que vean, voy a leer aquí de mis notas.
en ese primer cuaderno, digo, y el que tenga mi libro sobre Gramsci, de eso trata creo que es su segundo capítulo. Es una lectura inmanente del primer cuaderno. Es para que vean que en ese primer impulso exploratorio del primer cuaderno, ya usted ve la conjugación de un montón de temas distintos, pero que todos ya poco a poco van presentando lo que para este servidor es el leitmotiv principal, el hilo rojo que van a todos los cuadernos de la cárcel, que es su preocupación por las relaciones entre dirigentes y dirigidos y a la misma vez por la posibilidad de la rearticulación de esa relación entre dirigentes y dirigidos. Ahora bien, antes de, sí, no quiero dejar sin atender, ¿verdad? Es que se va a profundizar después, como dije, pero no quiero dejar a Jesús por las ganas. Jesús. No, pero perdóname. Sí. Sí. Ok, yo coincido, fíjate, coincido contigo. Pero vamos a dejar mi pregunta para cuando empecemos con los cuadernos, porque era que yo había leído, empecé a leer lo del bloque aparte, el bloque histórico, y me tenía una serie de preguntas, pero luego cuando voy a los cuadernos, veo que es una repetitiva, o sea que hay una serie de planteamientos y explica lo que es el bloque histórico, así que yo te sugeriría Okay. que lo integremos, ¿no? Y cuando empecemos con los cuadernos, ahí empezamos lo del bloque histórico, etcétera, etcétera. Y ahí planteo mi pregunta. No, pues Si muy no, bien. Pero sí te digo, como quiera, pues, como anticipo, que yo no recuerdo si tú estabas y si no estabas, no, está la grabación en el grupo. La segunda sesión ah, eh, que yo discutí la concepción de la sociedad según Marx a través de la imagen del edificio, sí, sí, sí. sí, como la interpreta Ah, Gramsci, con todas sus de acuerdo. complejidades, tiene mucho que ver con cómo Gramsci va a entender el bloque histórico. Sí. Con una, Yo sí, estoy totalmente de acuerdo en eso y me hizo entenderlo. Entonces, como yo quería presentarte un ejemplo porque él tiene una definición sobre el bloque histórico. Espérate un segundo, ¿verdad? En la estructura social, la cuestión de clases como una situación histórica, ¿verdad? El bloque histórico como una situación histórica. Entonces, pues, yo, yo estaba leyendo a Gramsci, el bloque histórico de Portelli, y entonces en la medida en que voy pues integrando la lectura a los cuadernos, pues entiendo que se hace más fácil para mí entenderlo. Y cuando yo te hice el planteamiento, pues estaba solamente porque había leído a Portelli, pero en la medida en que voy haciendo, pues me surgen otras dudas, me surgen unas preguntas, me surgen unos ejemplos que quiero usar en términos de cuando él señala de un bloque histórico. Si yo puedo, ejemplo, una situación histórica, si yo la puedo utilizar también, ¿verdad? Pero entonces eso lo puedo hacer según vaya surgiendo en la discusión con el cuaderno. ¿Qué te parece? sí, muy bien, muy bien. Sí te adelanto que hay una cuestión que tiene que ver ya con erudición filosófica, que donde Gramsci un poco rompe no es que rompe, donde Gramsci innova vis-a-vis a Marx, es que Marx sigue siendo bien hegeliano en el sentido de poner abajo en el llamado edificio la sociedad civil entendida como el mundo del ámbito económico. Ajá, claro, Pero claro. Gramsci Ajá. hace lo siguiente, Gramsci pone abajo el ámbito económico y pone arriba sociedad política
diagonal sociedad civil. Que eso es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que para Gramsci, y no para Gramsci, es para la historia en general, pero para Gramsci, la sociedad moderna, a diferencia de Hegel y de Marx, la sociedad civil no se reduce a las relaciones económicas. No, única y exclusivamente no. No. Mucho más amplia. No, y de nuevo, eso yo voy a comentar sobre eso porque de nuevo es otra cosa que no es que Gramsci es un genio, que es parte también del desarrollo histórico de cómo, obviamente, la sociedad para Gramsci, a la altura del 1920, 1930, no es la sociedad que era para Hegel o Marx a mitad del siglo XIX. Es claro, eso yo estaba pensando, Sí. Eso lo quería conversar, ¿verdad? Por eso es que te digo que yo al principio lo sugería como una clase donde cuando había mi pregunta sobre el bloque histórico, pero yo creo que me resulta ahora más cómodo que surja mientras se integra la discusión sobre los cuadernos. Y déjame decir, no, y de acuerdo, y déjame decirte, o sea, más allá del seminario que viene, que vamos con el primer cuaderno, realmente después de esa reunión, vamos a ir de manera temática. O sea, no vamos a ir cuaderno por cuaderno, porque es que Sí, uno nunca acabaríamos. claro. Perdóname, pero hay unos cuadernos y hay unas cartas que yo sí quiero No, conversar claro. de forma que me interesa, No, ¿verdad? tú me comunicas, incluso me comunicas aparte y en la medida de que yo lo crea, lo pongo en la agenda, claro. Es que ahí me parece que son muy ilustrativas, arrojan mucha luz sobre el carácter trágico de esta persona, de este individuo. De acuerdo. Y es algo que me llama mucho la atención sobre él, ¿no? Aparte de que también he podido revisar, yo revisé, recuerda que cuando estábamos trabajando Anilita, pues el concepto del intelectual orgánico, etcétera, etcétera, y yo medio que lo entendí. Pero entonces cuando voy a los cuadernos, ahora cuando voy entonces a revisar estos aspectos sobre la cuestión histórica, el bloque histórico, entonces ya me doy cuenta del intelectual, ¿no? De lo que es verdaderamente el intelectual orgánico, que no es exactamente esta visión que nosotros tenemos del intelectual, de la Torre de Marfil y demás, y Claro. muy interesante, pero con otras responsabilidades, mucho más... más sociales, más civiles, más económicas, Más mundana. más mundanas. Eso era una cosa. Lo otro que te iba a preguntar, no sabía ese dato que me acabas de dar sobre la entrevista que hace, voy a ir sobre ella, que le hace la entrevista a Arcadio, que le hace a, al puertorriqueño que... José Luis González. Sí, pero es que yo la tengo. Lo que quiero es que él hace unos comentarios sobre Granchi y no me acuerdo. No, Que voy a ir sobre... no, hay dos ¿Ah? cosas. Hay dos cosas. Y tengo que repasarla después, pero hay dos cosas. Yo la quiero hacer, yo la voy a repasar para la próxima clase. Sí, primero, y esto se está grabando, así que cara. A mí me consta que esa entrevista que le hizo Arcadio a José Luis González Ese Luis, sí. no es una entrevista, o sea, eso lo escribió completamente José Luis González. Ah, sí. Y eso se lo dijo José Luis González a Georg Fromm. Ajá. Se publica como una entrevista de Arcadio a José Luis, pero terminó José Luis escribiendo la pregunta y la respuesta. Okay. Segundo, es importante ese libro porque ese es el primer libro que publica Ediciones Huracán. Ajá. Además, sí. Tercero, José Luis González es el que revisa la traducción al español de la edición crítica de los cuadernos de la cárcel que hizo la mexicana Ana María Palo cuando él estaba en la UNAM.
Ajá. Ah, No es casualidad que en el 1977, 1978, cuando José Luis González publica por primera vez en una revista mexicana el ensayo El plural, País de los Cuatro Pisos, plural, plural. Sí, yo tengo esa revista, yo la exacto, tengo. pues comienza con un epígrafe enorme. Que eso aparece en plural, plural, que la tengo Sí, antes de que aparezca, sí. exacto. Antes de que aparezca el ensayo. Pues ese ensayo, ¿verdad? Ese casi paradigmático ensayo de José Luis González comienza con un epígrafe enorme del cuaderno 3 de Gramsci. Y si tú ves bien ese epígrafe, tú lo lees bien, lo entiendes bien, tú lo lees y tú sabes cuál va a ser el argumento en las próximas 20 páginas. Ok. O sea que yo creo que nosotros no hemos acabado, y esto no tiene que ver con el seminario, digo, más o menos, pero nosotros no hemos acabado con José Luis González. Bueno, ha acabado con nosotros. José Luis González todavía tiene unas pistas interpretativas y unas cosas que no se han agotado. La gente no ha investigado. Voy a hacer lo siguiente, entonces, para otra clase, aparte de los temas que estás proponiendo, ¿verdad? Voy sobre eso porque yo tengo acá la revista Plural, Plural, que me sorprendió cuando salió. Dije, mira, ahora sale como una entrevista entre Arcadio y José Luis, pero sí, había salido ya antes en esa revista mexicana la entrevista, bueno, el trabajo de José Luis González. Voy a ir sobre él, pero me interesa por lo que tú apuntas, que dices sobre Gramsci. Voy a tenerlo leído para el martes que viene. Muy bien, brother. Bueno, pues mi gente, gracias Jesús, gracias Carmen, gracias José Gil, gracias a Luis que se tuvo que ir porque se le fue la luz, gracias a Xiomara que se le fue la luz también. Y seguimos el martes próximo. Felicidades a Jesús Manuel que cumplió año ayer. Unos tiernos 15 años. Este viernes cumplo yo 15, otros tiernos 15 años. Así que Está. live long and prosper, como dicen los vulcanos. Cuídense. Exacto. Nos vemos. Felicidades a los que cumplen. Exacto. Saludos a todos. Saludos a todos. Nos vemos, mi gente. Igual, saludos.